Una de las cosas que siempre me han motivado mucho de la escalada es conocer la historia que hay detrás de las vías, de los sectores, de las escuelas. Y para mí hacer vías que han sido un hecho importante en la escalada, ya sea a nivel nacional o internacional, pues es algo que me genera curiosidad, que me motiva. Las vías históricas van dentro de el hacer cosas diferentes, el escalar vías diferentes, el hacer vías con pocas ascensiones o que no tengan ascensiones femeninas. Y también en la línea de aportar algo diferente a la comunidad, el abrir camino en primeras ascensiones femeninas, que para mí es algo muy importante. Es algo que siempre he tenido muy presente, el tener referentes femeninos, y no hay tantos. Entonces, si yo puedo aportar algo en ese camino y en algún momento en el futuro puedo servir de referencia o de inspiración para alguna otra niña, para poder decir, joder, pues mira, esta vía la hizo Ana Belén, le voy a dar un pegue, ya está. O sea, para mí eso es increíble. Y por otro lado, en cuanto a la historia de la escalada, poner en valor a la gente que vino hace un montón de años, hace 30 años, a desarrollar la escalada, que eran visionarios, vías que son totalmente naturales, que al principio supongo que fliparían y dirían, ¿cómo estuvo por aquí, no? Y desarrollar las escuelas, desarrollar las vías. Mojave fue el primer 8C más español y era una de las vías más duras del mundo en ese momento. Entonces, poner en valor a esa generación creo que es algo muy importante, y si a través de este proyecto podemos volver un poco hacia atrás y ver cómo lo hicieron, cómo fue, poder charlar con ellos y que te cuenten, eran otra generación con otro material, con otra visión, no sé, rescatar un poco de dónde venimos, ¿no? Este proyecto empieza en 2021, que es cuando dejo de competir y decido centrarme en roca al 100%. Todo empieza en Cuenca por el hecho de que era la escuela más cercana que teníamos de casa. Era un sitio al que podíamos ir en transporte público, que podíamos vivaquear. En ese momento no teníamos los recursos que tenemos ahora. Hemos puesto unos percheros. Ahí está Simón. Detrás tiene una estantería todo guapa. Esta es la tienda. ¿Ves? Con saquitos. Eso es que había una chimenea, pero ya no funciona. Hemos barrido todo. Así. Este es que el colchón que hemos limpiado. Y luego ahí tenemos las cosas. Y hay unos asientos y mucha basura porque la tenemos que llevar. Pero mira qué bonito nos ha quedado. Cuenca para nosotros es la escuela más importante y que más impacto ha tenido. Al final es donde ha empezado todo, donde ha empezado la escalada en roca, donde han empezado este proyecto de los grandes clásicos, y donde también he hecho varias de las vías más duras, como Cordia Maleficarum o el Intento. El Calvario del Sicario es una vía que siempre había escuchado hablar de ella, ¿no? Es la típica que salía en todas las revistas de desnivel, de escalar, y era como un reto un poco en mi cabeza inalcanzable y que me imponía mucho. Por un lado, por lo que supuso el Calvario del Sicario y por el nombre que tiene y la fama que tiene en la zona centro. Al final es una vía que se equipó y que se encadenó por primera vez mucho antes de que yo naciera, y que las personas que habían encadenado esa vía y que la probaban eran gente que para mí eran ídolos. Entonces, verme yo en esa
en esa vía, escalando esa ruta, pues era un sueño que tenía que bajar a tierra, ¿no? En ese momento. Y el hecho de que no tuviese ninguna ascensión femenina también es algo que de primeras cuesta un poco, ¿no? Como decir, venga, va, vamos a por ello, vamos a intentarlo, vamos a probarla, porque realmente tampoco sé si va a ser algo alcanzable, y a partir de ahí pues ya decidimos. El proyecto de los clásicos queremos que sea un proyecto a largo plazo. Y uno de los sitios más importantes es Frankenjura, que al final es donde empezó la escalada deportiva y donde hay muchas de las vías más clásicas. Venga, venga. Venga. Venga, Ana. Venga, venga. ¡Buah! ¡Casi! Ya. ¡Joder! En 2023 estuvimos por primera vez allí y tuvimos muy mala suerte con el tiempo, así que solo pudimos probar así algunas vías. Probamos Wall Street, que fue el primer 8C del mundo, lo que pasa que con el mal tiempo pues no pudimos hacerla. Y también pudimos hacer Sautanz, que fue el primer 7 más de Frankenjura, que hizo la primera ascensión Kurt Albert en el 1982. Venga, venga. Vamos. Venga. Vale. Venga. Fuerte ahí. Venga, venga. Muy bien. Venga. Vale. Bien. Venga, venga. Venga, chúchale, vamos. Venga, Venga, sí. venga. Sí, venga. Venga, Anita Natara, vamos. Sí. Muy bien. Venga, tía. Suave, suave. Eso. De lujo. Vamos. Este año fuimos por primera vez al sur de España, a Málaga, a escalar, con la idea de ir a Villanueva del Rosario. Y cuando terminamos el proyecto allí, un día de casualidad, descansando, fuimos a visitar el Torcal de Antequera, que está allí cerquita. Y allí está Mojave, el primer 8C más de España, que equipó Bernabé Fernández en el 1994. De Mojave habíamos visto pues lo típico, las fotos que había en las revistas, ¿no? de Bernabé, de una rodilla que había en una chorrera. También es algo curioso eso, ¿no? que ahora, por ejemplo, yo iba con las 2 rodilleras, que Bernabé no iba con ninguna, ¿no? Y ahora hacías un paso de abajo con rodillera y luego el reposo que también. Al igual que el Calvario del Sicario, probar Mojave pues me imponía mucho. Cuando llegamos y la montamos, la probamos, claro, estaba todo súper limpio y súper virgen. Entonces la parte de arriba me costó un montón como descifrarla. Mojave es una vía que desde el principio me gustó mucho porque era bastante concentrada, con un bloque así duro, de videdos, que a mí me gusta mucho ese estilo. Y me sorprendió mucho porque, bueno, no sé, no era lo que me esperaba. Venga, hermana.
venga ahí. Venga, venga. Vamos, Ana. Venga ahí. Venga ahí, muy bien. Vamos. Venga, Nica. Ha sido de miedo, ¿eh? Y al final rescatar una vía como Mojave, que fue tan importante en la historia de la escalada y que a día de hoy prácticamente ni se escala, es una pena. Entonces, joder, Muy bien. ¡Vale! Súper. ¡Vamos! Qué guay. Pues ya está. ¡Vamos! Mojave. ¡Mojave! ¡Mojave! tenemos ganas de ir a Vieux, volver a Frankenjura, a Wall Street y bueno, y poco a poco pues ir viendo los clásicos de cada sitio, contar las historias, documentarlas y bueno, y dar a conocer todo lo que hay detrás de esas vías. Todos los clásicos y todas estas vías que al final se han equipado en los 90 tienen un carácter especial y una esencia diferente, ¿no? Al final se nota que hay muchos más alejes, que son mucho más naturales, que duelen, no son agradables, son como menos comerciales, ¿no? Por lo general. Al final son vías que tienes que tener el nivel para poder subir por ellas. De chapa a chapa no llegas, entonces hay que escalar entre las chapas. Y es algo que a mí personalmente me gusta, que tengan ese carácter y que bueno, y que vienes a escalar. O sea, si no puedes escalar chapa a chapa, es un problema, qué mínimo, ¿no? No sé. Entonces, a mí es una de las cosas que más me gustan de este tipo de vías, eso, el estilo, el equipamiento, se nota que son de hace años y que lo que le importaba a esa generación era escalar, que fuesen vías naturales, las líneas más evidentes se equipaban. No era equipar por equipar lo más fácil posible, lo más retocado para que no duela, no, era otro estilo, eran cosas auténticas, no sé.